Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. La bahía parecía limpia cuando el hielo se resquebrajó por fin y dejó a la orilla una línea de algas, boyas muertas y botellas sin etiqueta. Lo que nadie dijo en voz alta esa semana, porque en los pueblos ribereños los secretos primero pasan por las manos, fue que el agua llevaba algo más que madera y plástico. Un contenedor con cierre hermético apareció pegado a los juncos, opaco por dentro, golpeando el borde como un reloj sin manecillas. Los voluntarios marcaron el punto con una bolsa naranja y siguieron recogiendo basura. La patrulla tardó 11 minutos en llegar. Para entonces el viento había girado 2 grados y el objeto se movía apenas 1 metro por minuto hacia la entrada del puerto. La cifra quedó en un parte. También quedó otro dato, menor para quien no vive aquí. El olor tenue a limpiador con blanqueadores ópticos en el agua de escorrentía del muelle, esa fluorescencia que solo delata a quien sabe dónde mirar. La primavera devolvía cosas. No todas querían ser devueltas. La mañana se había abierto con una luz plana, útil para ver lejos pero mala para recordar colores. En la costa de Ashland, Wisconsin, el hielo roto dejaba al descubierto franjas de limo, y la bahía de Chequamegon respiraba por primera vez en meses. Los voluntarios avanzaban en línea irregular, guantes de jardinería, cubos, una cinta para marcar hallazgos que merecieran segundo vistazo. Era 12 de abril de 2019, cuando el primer contenedor apareció encallado entre juncos. Lo empujaron con una pértiga y se negaron a forzarlo. El protocolo aprendido a golpes decía que la curiosidad cuesta cadena de custodia. La patrulla llegó sin sirena. El oficial apuntó coordenadas en un cuaderno resistente al agua, un gesto que parecía anacrónico junto al teléfono dentro de una funda impermeable. Tomaron fotografías con escala, un reloj, una navaja, una regla plegable con marcas negras. La escena no ofrecía dramatismo, solo el roce rítmico del plástico contra la caña y el olor a algas cortadas. La bahía a esa hora parecía un taller después de la jornada. Restos correctos, cosas en su sitio, silencio solo interrumpido por una cadena golpeando un poste. La detective Mara Kincaid llegó después, con el abrigo abierto y el pelo sujeto de forma práctica. Traía una libreta con hojas finas y la costumbre de anotar antes de pensar en alto. Ese día no levantaría la voz. Registró el viento, la capa del cielo, la temperatura del agua según el parte del servicio meteorológico. Dejó un círculo en el mapa de la orilla, no más grande que una moneda, y trazó 2 flechas, una para las corrientes superficiales, otra para la deriva por efecto del viento. Había aprendido que, en primavera, la hidráulica volvía más honestas las historias que los vecinos preferían contar con omisiones. El contenedor fue izado con una eslinga corta. El equipo forense marcó los cierres, tomó huellas de uso, retiró fibras adheridas. No hubo palabras innecesarias. El técnico que llevaba la pinza de punta fina respiraba por la boca, un gesto aprendido para no llevarse olores a casa. Cuando el cuerpo de la caja tocó la lona azul, el muelle devolvió un eco hueco. La bahía detrás se movía como un pecho que no quiere delatar su agitación. En el camino al laboratorio, el agua del contenedor dejó una huella estrecha sobre el metal de la plataforma. Tenía una fluorescencia mínima, casi de hospital antiguo. Sola Pendry, la forense, la vio sin necesidad de lámpara UV. Era el oficio de tantos años en superficies que hablan cuando la luz se queda corta. Recolectó una muestra con cuidado de no comprometer lo principal. Esas pequeñas atenciones no resuelven un caso, pero deciden el orden de las preguntas. En paralelo, la ciudad seguía. Los carteles de Pure Wisconsin en los escaparates del centro parecían una broma involuntaria, no porque mintieran, sino porque a veces la belleza protege a cualquiera, menos a los que la habitan. Un pescador dobló sus redes frente al puerto deportivo vacío. El cronista del diario local hizo 2 llamadas y dejó un mensaje en un buzón que no devolvió llamada hasta la noche. En el departamento, Kincaid abrió el archivo de desapariciones del último invierno y subrayó 2 nombres. El subrayado no implicaba relación, implicaba orden. La cartografía de una primavera así no se dibujaba con líneas rectas. Pedía capas, corrientes, vientos, hábitos, rutas visibles y rutas de conveniencia. Pedía aceptar que la bahía devolvía según su capricho. Y pedía sobre todo
un modo de estar que no confundiera el rumor con la evidencia. Por eso la primera jornada fue sobre papel y agua, fijar la escena, tomar medidas, decidir qué preguntas merecían sobrevivir a la noche. Más tarde, cuando el laboratorio entregó los primeros rastros, polietileno de uso común, fibras que no pertenecían a la vegetación de la orilla, una traza de agente óptico en el residuo líquido, la historia apenas había ganado un grado de precisión. La tentación de atajos existía. El imaginario del camión blanco, la barca sin matrícula, el sedán que no lleva placa delantera. Pero la mañana enseñó otra cosa. El mapa, si iba a servir, debía empezar por lo que resiste. El peso del agua, la resistencia del junco, la persistencia de un olor. Registro de campo, 12/4/2019, costa N de Ashland Hecho. Hallazgo de contenedor hermético con restos humanos, escena preservada, traslado con cadena de custodia. Establecido. Deriva estimada 1 mimin con viento ENE, residuo acuoso con indicios de blanqueadores ópticos, fibras sintéticas adheridas. Se desconoce. Identidad, tiempo exacto de muerte, punto primario de depósito. Hipótesis de trabajo, ocultamiento posterior a un evento en interior, uso de espacio con moqueta comercial o zona de lavado, transporte hasta ribera. Contrapuntos. Posible contaminación secundaria, arrastre desde otra costa de la bahía. Al anochecer, el frío apretó otra vez. En la línea de la costa, las balizas parecían letras sueltas de un alfabeto que exigía paciencia. La bahía, como siempre, mantuvo su secreto un día más. Kincaid cerró el mapa sin trazar conclusiones. La primavera, pensó cualquiera que la hubiera visto trabajar, devuelve, pero el orden de devolución no depende de la urgencia humana. La orilla había devuelto un contenedor. En tierra, lo que faltaba llevaba meses diciéndolo en otro idioma. Los tablones de anuncios entre Ashland y Washburn mostraban capas de papel pegadas con cinta descolorida, una cartografía doméstica del miedo, fotografías impresas en casa, un número de contacto escrito 2 veces para que no se perdiera, la promesa implícita de que alguien seguiría mirando las caras aun cuando el lago se cerrara de nuevo. La mañana del hallazgo no borró ese inventario, solo lo volvió más nítido. El invierno reciente había sido estable y áspero. Las calles rectas, las farolas con luz fría, el tránsito disminuido por costumbre. En los cafés quedaba una mezcla de detergente y azúcar moreno, olor que no cambiaba con la estación. En esa continuidad doméstica se habían abierto 2 huecos. Los nombres estaban en los registros del departamento, subrayados con tinta que no decía nada más que orden. Janelle Corcoran y Evan Bristow. La detective Mara Kincaid los tenía en la primera página del archivador, no porque fueran parte del contenedor, sino porque, en cronología y geografía, tocaban los mismos corredores invisibles, los tramos que conectan una salida de trabajo con un domicilio, una rampa de botes con una costumbre de fin de semana. Janelle Corcoran había salido de una cafetería del centro el 28 de febrero de 2019 a última hora de la tarde. En las cámaras del ayuntamiento quedó un fragmento. Abrigo oscuro, una mochila pequeña, el cabello recogido por necesidad más que por moda. A las 21:43 envió un mensaje a una amiga sobre un cambio de turno. El cursor parpadeó unos segundos, luego nada más. Las cámaras la tomaron de perfil en la Segunda Avenida. Después la ciudad entró en una zona que no ve. Esa ceguera urbana no es misterio ni negligencia. Es el ángulo muerto donde los edificios se tocan y las cámaras particulares apuntan a patios, no a aceras. A las 21:51 su teléfono dejó de responder. La noche trajo aguanieve y borró cualquier rastro leve, la clase de marca que en el manual de búsqueda se enumera con la palabra probable y se cierra con no concluyente. No hubo espectáculo en la investigación inicial. Hubo preguntas menores que acotan un perímetro. Si llevaba dinero en efectivo, si el abrigo tenía capucha, si acostumbraba a cruzar por la pasarela del parque. El encargado de la cafetería entregó un parte con horarios y una bolsa con pertenencias que no parecían esenciales. En el buzón del edificio donde vivía no quedaban cartas. El casero no había notado ausencias, porque en invierno la ausencia se disimula. La gente se encierra, las ventanas empañadas cuentan poco. En la comisaría, Kincaid marcó en un mapa un triángulo de calles cortas y anotó «Llegada esperada» al lado de la dirección de Janelle, no para hacer literatura, sino para recordar que el tiempo objetivo de un trayecto a pie no admite demasiadas narrativas.
Evan Bristow tenía 34 años y un hábito de pesca en hielo tan repetido que parecía método. El 9 de marzo, su camioneta apareció en la rampa de botes de Washburn, cerrada, las llaves en el bolsillo de un anorak doblado en el asiento. En el cajón, las herramientas, un taladro manual para hielo con palas gastadas, una caja de plástico con señuelos que olía a metal húmedo, una cuerda enrollada y limpia. No había señales de pelea. Sobre la alfombrilla, un recibo de gasolina de esa misma mañana. Al lado, un vaso de café vacío con la tapa sin marca. La rampa mostraba huellas cruzadas de neumáticos viejos. En la superficie del hielo, agujeros circulares de fechas distintas, ninguno reciente según el parte de los guardacostas. El teléfono de Evan se apagó entre las 20:10 y las 20:12, una ventana demasiado breve para una certeza y demasiado amplia para la comodidad de los familiares. Los voluntarios que habían rastreado la costa en abril recordaban todavía el frío que se mete por los puños del guante más que por los dedos. Se movían en cuadrícula imperfecta, con una disciplina silenciosa, marcando con cinta roja las bolsas de basura y con cinta naranja cualquier indicio que llamara a un segundo vistazo. En tierra, el método no es más glamuroso. Una lista de puntos, una tabla con coordenadas, la repetición de la palabra negativo en columnas, que sin contexto, parecen el balance de un negocio que no funciona. Aún así, esa manera de avanzar construyó un mapa mínimo de ausencias. Por donde no había pasado Janelle, donde Evan no había entrado al hielo. Sola Pendry, en el laboratorio, se movía entre muestras como quien ordena una biblioteca privada. Clasificó fibras recogidas de barandillas y de respaldos de bancos, no porque creyera que allí estuviera la respuesta, sino porque el proceso, seguido a la letra, evita el arrepentimiento posterior. Un hilo azul sintético y un filamento de alfombra comercial quedaron en una bolsa con etiqueta indeleble. Pendry anotó que las fibras eran ubicuas, comunes a oficinas y moteles. La anotación no cerró ninguna hipótesis, la sostuvo sin ruido. El periodista local Cyrus Mendoza había dedicado a los dos casos una serie de notas sin metáforas. En la redacción del Daily Press mantuvo una carpeta con recortes, mapas impresos y una lista de llamadas pendientes. En su mesa, el olor era el de cualquier oficina pequeña, papel caliente de la impresora y café recalentado. Mendoza no pretendía más de lo que la página podía sostener. Establecer los tiempos, corregir los nombres, fijar la geografía de una ciudad que en los mapas de carretera se resuelve en una elipse entre US2 y el borde del lago. Su trabajo hizo otra cosa práctica. Separó rumor de versión, detalló dónde terminó lo verificable y dónde empezaron las conjeturas que la gente repite cuando la noche es larga. En esas fechas, la presión de las redes creció como crecen las cosas que no requieren pruebas. Aparecieron relatos de furgonetas claras y de coches que circulaban sin placa delantera. Kincaid registró cada aviso y los devolvió al archivo con el peso justo. Revisión, comparación con placas de alquileres, descartes por horario o itinerario imposible. El efecto en la calle fue menos ordenado. Un par de negocios instaló cámaras nuevas, otros ajustaron horarios de cierre. La ciudad realizó ese gesto de autoprotección que parece eficaz desde dentro y estadísticamente irrelevante desde fuera. Lo que unía los nombres de Janelle y Evan no era una historia única, ni una mano invisible. Era un territorio. Las mismas 4 esquinas por las que el viento empuja la nieve en enero y limpia la acera en marzo. El mismo borde entre lo público y lo privado, donde nadie controla todos los ángulos. La orilla del lago mira con la paciencia de las superficies grandes. No devuelve todo a la vez. En esas semanas, el contenedor aún no existía para las familias. Para el departamento, en cambio, era un dato nuevo que no podía imponerse a los antiguos. Kincaid trabajó sobre esa tensión. No permitir que lo hallado en agua absorbiera lo que faltaba en tierra. Algunas noches, el puerto quedaba iluminado por una fila breve de faroles. En el aire se mezclaban el olor a diésel tenue y el recuerdo de cloro de una limpieza reciente. En el estacionamiento de la rampa, la camioneta de Evan ya no estaba, pero la superficie recordaba su peso en el polvo comprimido. Frente al edificio de Janelle, el parterre con sal derretida marcaba un rectángulo sin ornamento. Esos signos mínimos sostuvieron la narración cuando aún no había un relato que ofreciera sentido. Dossier. Caso A. Janelle Corcoran. Hecho. 28/2/2019. Salida de cafetería en el centro de Ashland.
Último mensaje a las 21:43. Última captura en cámara en Segunda Avenida. Teléfono inactivo a las 21:51. Establecido. Trayecto previsto de 11 a 14 minutos a pie. Meteorología con agua, nieve y temperatura bajo cero. Pertenencias no esenciales entregadas por el local. No se registraron llamadas de emergencia en el perímetro. Se desconoce si abordó un vehículo, si hubo contacto en la pasarela del parque, presencia de testigos directos en la franja 21:44-21:50. Hipótesis de trabajo. Encuentro con conocido y traslado. Incidente no planificado con ocultamiento posterior. Caída o accidente sin testigo con recuperación no inmediata. Contrapuntos. Falta de registros de vehículo coherente con horarios. Borrado meteorológico de rastros. Ausencia de motivos económicos o familiares para autoexclusión. Dossier. Caso B. Evan Bristow. Hechos 093-2019. Camioneta hallada en rampa de botes de Washburn. Equipo de pesca presente. Teléfono apagado entre 20:10-20:12, sin señales de lucha. Establecido. Sin reportes de roturas de hielo en esa zona en la franja horaria. Agujeros antiguos en la superficie. Recibo de combustible de la mañana. Hábitos de salida en solitario. Se desconoce si accedió al hielo esa noche. Si un tercero utilizó el vehículo, localización del teléfono desde el último ping. Hipótesis de trabajo. Accidente fuera de la zona monitorizada, puesta en escena por tercero con motivo no identificado, marcha voluntaria no sostenida por indicios financieros o personales. Contrapuntos. Patrón de vida estable, equipo de seguridad presente pero no desplegado. Cadena de custodia de la escena sin anomalías. La jornada cerró con más preguntas clasificadas que respuestas. En la pizarra del departamento, los imanes sostenían un mapa con alfileres rojos y azules. No dibujaban un hilo, trazaban áreas de espera. La crónica, si quería ser útil, debía aceptar ese ritmo. La bahía devolvería a su manera. La tierra, si hablaba, lo haría en voz baja. La cartografía del silencio continuaba, ahora con dos ausencias que exigían no ser engullidas por el hallazgo del agua. La tarde en Ashland se volvió más ruidosa sin necesidad de voces altas. Bastó con que el contenedor apareciera en la bahía para que la ciudad organizara su propio sistema digestivo de rumores. Publicaciones breves en redes locales, mensajes reenviados con una mezcla de alarma y cortesía, llamadas anónimas que dejaban versiones ensambladas con piezas de otras semanas. El esquema se repitió como un ritual de invierno tardío. Alguien hablaba de una barca oscura sin matrícula. Alguien contestaba con una furgoneta clara inmóvil durante horas. Otro agregaba un sedán gris que no llevaba placa delantera. La información, si quería sobrevivir al día, debía someterse a un método menos sentimental. El centro de operaciones de los voluntarios olía a cartón húmedo y a tinta recién secada. En las mesas, pilas de guantes de nitrilo, marcadores gruesos, baterías de repuesto, cinta fluorescente. En una pared, un corcho con hilos rojos conectaba localidades cercanas como si la geografía pudiera aprenderse por fricción. En otra, impresiones de capturas de pantalla con horarios escritos a mano. La lógica de la ayuda comunitaria produce mapas imperfectos pero honestos. Allí el ruido mediático no se despreciaba, se decantaba. El criterio era simple y austero. ¿Hay un dato verificable? ¿Hay un reloj, un lugar, una cara? En el departamento, Mara Kincaid abrió un expediente paralelo al principal, un archivo de avisos que exigía una paciencia distinta. Revisó el material con la gravedad de quien sabe que descartar no es menos trabajo que confirmar. La barca sin matrícula duró pocas horas. Coincidía con un registro local, casco negro repintado, dueño con oficio estable, horarios cubiertos por un recibo de supermercado y 2 cámaras de un estacionamiento. La furgoneta clara se redujo a reparto de pan en una ruta que, por eficiencia, repite detenciones breves. No todo rumor nace del vacío. Muchos toman prestada la sombra de una rutina. En esa criba el sedán gris resistió un poco más. No porque tuviera cualidades extraordinarias, sino porque su discreción encajaba con los huecos de la ciudad. En 2 noches distintas, cámaras del puerto captaron su silueta bordeando la zona de carga con una fluidez impropia a esas horas. No hubo matrícula delantera visible, la trasera quedaba fuera de cuadro por un ángulo mal resuelto de la cámara. Kincaid señaló los fotogramas con un bolígrafo y anotó un verbo que repitió durante el mes: persistir. La palabra en su cuaderno no fue una hipótesis, fue un aviso de trabajo. El periodista local, Cyrus Mendoza, siguió el pulso con la disciplina de la página diaria. 2 columnas limpias,
una cronología mínima, un recordatorio de que los nombres propios pesan más que los vehículos genéricos. En la redacción, el sonido constante de la impresora y el olor a café recalentado creaban una atmósfera que recorta las exageraciones. Mendoza llamó a capitanes de muelle, a encargados de moteles, a un par de gerentes que preferían no hablar con nadie. No buscó épica, buscó relojes. Su anotador, al final de la semana, parecía un inventario de tiempos muertos y puertas que no se abren por costumbre. Sola Pendry trabajó mientras tanto en el laboratorio, separando lo esencial de lo inevitable. Las fibras halladas en el contenedor y en la lona de traslado eran comunes en moquetas comerciales, y esa ubicuidad, lejos de desanimar, establecía una clase de terreno. El agente con blanqueadores ópticos en el residuo líquido no decía dónde, decía cómo. La precisión modesta de esos hallazgos sostenía una idea sencilla. Las respuestas, si aparecían, vendrían de lugares donde la limpieza es un oficio constante y rutinario, no de paisajes románticos de abandono. En la mesa metálica, cada etiqueta nueva corregía levemente el dibujo mental del caso. El ruido mediático, sin embargo, generó una presión con efectos secundarios. Negocios pequeños adelantaron su hora de cierre. En 2 calles del centro se instalaron cámaras de seguridad que miraban demasiado alto para ser útiles. Un grupo de vecinos creó una patrulla informal con petos reflectantes. Su presencia ordenaba el ánimo, pero no producía verificaciones. La ciudad, vista desde un plano, parecía ensayar defensas contra un enemigo indistinto. Vista desde el campo, simplemente se protegía del miedo con las herramientas disponibles. Una tarde, la comisaría recibió 3 avisos casi idénticos sobre un coche estacionado largo rato en la misma esquina. La patrulla llegó, tomó nota de un turismo en buen estado, cristal trasero con pegatina de un taller de Duluth, papeles al día, conductor que esperaba a un familiar en un edificio sin ascensor. El parte cerró el ciclo con una normalidad que nunca sube a los encabezados. Esos cierres, que en apariencia no aportan, construyeron para Kincaid una red de negativos. Cada falso positivo eliminaba un camino y limpiaba el mapa. En el borde entre utilidad y saturación aparecieron 2 cabos reales. El primero llegó por el modo más común, una cámara doméstica que nadie había considerado relevante hasta que un vecino, al cambiar la conexión de su timbre, revisó clips antiguos. En uno de ellos, un destello de faro se reflejaba sobre el metal de un buzón a la hora en que Janelle Corcoran debió cruzar la cuadra. Segundos después, una sombra amplia, más alta que una persona, pasó por el margen del encuadre hacia la calle lateral que conduce a la Segunda Avenida. El clip no mostraba un rostro, mostraba un ritmo, la secuencia luz-sombra-giro, repetida en otras noches con variaciones mínimas. El segundo cabo emergió del puerto. Un técnico de mantenimiento, revisando el ciclo de grabación de una cámara envejecida, encontró 2 registros en días alternos en los que el sedán gris describía la misma curva y se detenía un instante junto a una barrera. Esa detención no tenía razón operativa. A esa hora, el flujo de vehículos era inexistente. El técnico no redactó conclusiones. Envió el material con una nota breve sobre patrón de retorno. Kincaid integró los clips en una secuencia y los puso junto al mapa de desapariciones. La línea resultante no era una carretera, era una costumbre. Cyrus Mendoza publicó un texto sin adjetivos para detener la ansiedad. Lo verificable sobre las embarcaciones, lo verificable sobre furgonetas, lo verificable sobre horarios. El artículo no ofreció consuelo, ofreció límites. Las cartas al periódico al día siguiente revelaron una fatiga que no siempre encuentra su objeto. En una ciudad pequeña, el cansancio se mide en gestos. Una mirada más larga por la ventana antes de apagar la luz, una llave extra en el llavero, un saludo con el cuerpo ligeramente girado hacia la calle. La tensión ética se volvió visible con igual discreción. La oficina recibió correos que pedían nombres y direcciones de interesados, como si el control de daños fuese un acto público y no un proceso legal. Kincaid respondió con silencio y con la rutina de elevar lo necesario a fiscalía. La negativa sostenida es un estilo de trabajo. En la pizarra, un recordatorio escrito a mano se mantuvo legible durante todo el mes. No convertir avisos en sentencias, no convertir hipótesis en retratos. Registro de campo, abril 2019, avisos y criba, hecho. Aumento de reportes ciudadanos sobre barcas sin matrícula, furgoneta clara, sedán gris, circulación de rumores en redes locales, recepción de 2 clips útiles, timbre domiciliario y cámara de puerto.
Establecido. Barca identificada y descartada por registro y coartada. Furgoneta asociada a ruta comercial. Sedán gris con patrón de presencia nocturna y breve detención sin propósito operativo. Clip domiciliario con secuencia de faros y sombra en franja horaria relevante. Se desconoce. Identidad del conductor del sedán, relación directa con desapariciones, origen del patrón de paso en zona portuaria. Hipótesis de trabajo. Vehículo de servicio o mantenimiento que circula fuera de horario, conductor con itinerario repetitivo entre zonas de limpieza o carga, coincidencia reforzada por la atención pública. Contrapuntos. Ángulo muerto de cámaras impide lectura de placas, alta densidad de vehículos grises en el área, posibilidad de sesgo de confirmación por acumulación de reportes. En el borde del calendario, cuando la luz aún no ganaba autoridad sobre el frío, la ciudad parecía contener la respiración. Los voluntarios recogían cinta fluorescente al final de cada jornada con el mismo cuidado con que la habían puesto. Sola Pendry etiquetaba sin alterar el tono de voz. Mendoza afinaba la sintaxis de un párrafo que no prometía más de lo que podía sostener. Kincaid, frente al mapa, no buscaba heroísmos, buscaba trayectorias. El ruido, al bajar un grado, dejó oír esos dos hilos que aún no formaban una cuerda, pero ofrecían algo que, en trabajos así, vale tanto como un hallazgo, una dirección a la que volver mañana. Los documentos llegaron antes que el deshielo completo. En el despacho de pruebas, el aire olía a tóner tibio y a plástico de fundas nuevas. La luz plana de la tarde hacía brillar las grapas de los expedientes. El turno de Mara Kincaid se partió en dos ritmos, el de las peticiones formales, sellos y acuses, y el de las aceras mojadas donde el barro del borde de la bahía se adhería a las suelas como si también quisiera entrar en el caso. Llamaron a ese equilibrio, en broma privada, la hora de papel y la hora de botas. Ambas cosas sostuvieron la pesquisa cuando lo visible tendía a agotarse en rumores. La hora de papel empezó con una secuencia predecible, revisión de llamadas a emergencias en la franja que importaba, cruce con incidentes menores para evitar fantasmas estadísticos, solicitud de copias de cámaras municipales con ángulos que ya habían demostrado su pobreza. En el mapa, la Segunda Avenida y la pasarela del parque se convirtieron en líneas subrayadas que pedían un tercer ojo. Kincaid insistió en los puntos ciegos, donde el edificio hace esquina, donde una marquesina desplaza la mirada, donde las cámaras privadas apuntan al porche y dejan fuera la acera. La fe en la rutina produjo el primer roce de utilidad. En un edificio con portero automático antiguo, un vecino había instalado un timbre con cámara que nadie pensó que valiera la pena revisar. El administrador del inmueble, agradecido por una llamada que no era una queja, permitió el acceso a la nube doméstica con el gesto de quien abre un armario que cree vacío. El clip era breve y frío. A la hora en que Janelle Corcoran debió cruzar la cuadra, dos conos de luz barrieron el borde de un buzón metálico, dejaron una línea blanca y se retiraron. Unos segundos después, una sombra alargada ocupó el margen inferior del encuadre y desapareció hacia la calle lateral que conduce a la segunda. Lo útil no fue la sombra, sino el compás entre luz y movimiento. Una coreografía mínima que se repitió en dos noches distintas, con diferencias de segundos, como si un itinerario personal hubiera dejado una firma sin pretenderlo. Kincaid no anotó teoría, anotó la palabra repetición. La hora de botas no necesitó más instrucciones. El equipo recorrió la manzana como se recorre un taller después de una jornada larga. Ojos al piso, ojos a las manos, ojos a la altura de la cerradura. En la ferretería de la esquina, el piso de goma despedía olor a limpiador perfumado. En el pasillo lateral, el hielo se había fundido en hilos que dibujaban mapas de gravedad. Un felpudo retenía fibras plásticas azules, un cesto atado a una barandilla contenía colillas y una tarjeta de fidelización sin nombre. La ciudad ofrece esos restos sin promesa de significado. Pendían del método. Mientras tanto, el puerto devolvía su propia capa de registros. La autoridad local, tras un intercambio de correos formales, liberó tramos de vídeo marcados por técnicos que sabían del cansancio de cámaras viejas. En dos jornadas alternas, un sedán gris describió una curva igual y detuvo su marcha un instante junto a una barrera que a esa hora no tenía función. La imagen no ofrecía matrícula. El ángulo de una luminaria creaba una zona quemada que borraba la parte alta del parachoques. La ausencia de placa delantera no probaba nada por sí sola.
En Wisconsin, la costumbre de portar solo la trasera convivía con la obligación en algunos registros. Kincaid unió los clips en una línea temporal y los colocó a la altura del mapa de desapariciones. No vio una ruta, vio un hábito. El periodista Cyrus Mendoza, ajeno a la tentación de nombres rápidos, recogió lo verificable y dejó fuera lo que solo pesaba en el oído. Su cuaderno guardó horarios de repartos, rondas de limpieza nocturnas, notas sin adjetivos sobre el personal de mantenimiento que entra y sale cuando nadie mira. En una columna separada, apuntó la geografía mínima de los dispositivos recién instalados en los negocios. Ángulos demasiado altos, lentes amplias que deforman lo que importa, carteles que informan sin cubrir. Esos inventarios, desapasionados, corrigieron la idea de una ciudad vigilante. La ciudad miraba, sí, pero miraba donde le convenía, no donde hacía falta. Sola Pendry procesó en paralelo lo que las calles entregaron con su indisciplina habitual. El laboratorio recibió trozos de cinta fluorescente con polvo adherido, pelos con raíz ausente, fibras de moqueta que podrían pertenecer a cualquier oficina barata o a un motel de carretera. La presencia de un agente con blanqueadores ópticos en el residuo del contenedor delató una proximidad con espacios de limpieza frecuente, más que con garajes o sótanos. Esa decisión técnica, seca y breve, desplazó la imaginación colectiva de los cobertizos abandonados hacia pasillos con luces siempre encendidas, cubos con ruedas y carros de lavandería. La investigación no cambia por una imagen mental, pero un equipo se ordena cuando los escenarios pierden romanticismo. La policía administrativa aportó una capa que rara vez ofrece satisfacciones inmediatas. Listados de vehículos en circulación habituales en la zona, notas sobre reparaciones en el alumbrado público, licencias temporales para obras en portales. Entre las entradas, un registro discreto repitió su ritmo sin pedir atención. Servicios nocturnos de limpieza en un motel de la US2 y en 2 oficinas del puerto. La hoja no gritaba relación alguna con los nombres del archivo. Solo instalaba el contexto de quién estaba legalmente en la calle cuando los otros dormían. La anotación entró al expediente con menos tinta que una idea luminosa y, sin embargo, ocupó lugar preciso. En casos así, el adverbio legalmente vertebra más que una corazonada. En las aceras, el trabajo siguió una gramática propia. Llamadas a puertas con marcos repintados, pasillos con moqueta que guardaba arena de la última nevada, recepciones con dispensadores de gel casi vacíos. Un gerente evitó la mirada sin negarse a cooperar. Una encargada de turno dobló con pulcritud un paño de microfibra antes de entregar un libro de guardia con entradas escuetas. Los gestos antes de ceder documentos importaron tanto como los documentos. La manera de poner un bolígrafo sobre la mesa, de corregir una fecha en un parte interno, de buscar una llave en un tablero numerado, escribió un párrafo silencioso sobre costumbres y accesos. De esa suma de materiales surgió una estructura tenue que resistió el peso del día. El clip del timbre no decía quién, pero decía cuándo. Las curvas del sedán en el puerto no decían por qué, pero decían cuántas veces. Los libros de guardia no decían nombres, pero decían quiénes trabajaban cuando nadie podía dar fe. La investigación por horas fue eso, ajustar pronombres, pasar del alguien a la persona que repite una acción, desplazar el vehículo de la categoría color al rango de un modelo probable con soporte de placa delantera instalado y sin placa montada. Revisar listados de sedanes grises en un intervalo de años que correspondiera con la silueta vista. Pedir, con la calma que da el reglamento, extractos de GPS de contratos de mantenimiento de zonas portuarias, sabiendo que la mitad de las veces dirían poco. Registro de campo. Vídeo y entorno. Janelle Corcoran. Hecho. Recuperación de clip de timbre domiciliario con secuencia de faros y sombra a la hora estimada del paso de Janelle. Obtención de 2 registros portuarios con sedán gris que repite curva y breve detención nocturna. Establecido. Patrón de repetición en 2 noches no consecutivas. Ausencia de matrícula delantera visible. Franja temporal solapada con rutas de limpieza y mantenimiento en área portuaria y motel de US2. Presencia ubicua de fibras de moqueta comercial en zonas de tránsito revisadas. Se desconoce. Identidad del conductor. Relación directa entre itinerario del sedán y desapariciones. Punto exacto de contacto entre peatón y vehículo. Procedencia del agente con blanqueadores en residuos recogidos en la escena de agua. Hipótesis de trabajo. Itinerario laboral nocturno con desvíos.
conductor que utiliza espacios de servicio como corredores, coincidencias reforzadas por oreja pública, posibilidad de encuentro oportunista con una víctima en ruta prevista. Contrapuntos, alta densidad de sedanes grises, cámaras con ángulos insuficientes, sesgo de confirmación por atención selectiva, escenarios alternativos no excluidos para Evan Bristow. Al caer la noche, Ashland regresó a su escala habitual. En la costa, las boyas invernales golpearon la madera con un ritmo corto. En el centro, las persianas bajaron un poco antes de la hora escrita en la puerta. En el laboratorio, Sola Pendry guardó las bolsas de evidencia y dejó 2 solicitudes de análisis con prioridad baja pero persistente, trazas de detergentes y microplásticos por espectro. En la redacción, Cyrus Mendoza editó un párrafo que no prometía desenlaces, solo continuidad verificable. Kincaid cerró la carpeta con una grapa nueva y una nota en la portada. Volver al timbre, volver al puerto, volver al motel. La ciudad, vista desde el papel y desde las aceras, no ofrecía revelaciones. Ofrecía la constancia suficiente para que al día siguiente, con el mismo frío y otra luz, el caso avanzara 1 centímetro más. El agua no firma. A veces concede una textura, una temperatura, una dirección mínima. Casi nunca ofrece un relato. Esa mañana, la bahía devolvió menos de lo esperado y aún así lo suficiente para mover el expediente 1 centímetro. En el laboratorio, la mesa metálica tenía marcas de uso que parecían mapas sin leyenda. Sola Pendry ordenó las bolsas por numeración, revisó los precintos, anotó el tiempo de traslado y la temperatura a la que había viajado el contenedor desde el muelle. El interior todavía retenía un frío de almacén. Ese detalle, que para un observador casual no valdría una línea, acotó un margen. El agua no había tenido la última palabra. La había compartido con alguien que supo cerrar bien una tapa. La inspección externa fue metódica. Restos de limo adheridos a una arista, granos minerales finos en el borde de un cierre que habían quedado atrapados como si una uña invisible los hubiera presionado al bajar la pestaña. Bajo luz ultravioleta, un brillo pálido respondió con desgana. La fluorescencia no era espectáculo, apenas una insinuación de blanqueadores ópticos comunes en detergentes de uso intensivo. Pendry recogió microfibras con pinza de punta fina, un filamento azul, otro gris claro, un tercero que a simple vista parecía translúcido y bajo microscopía reveló la estructura de un poliéster barato. En los registros del laboratorio, la palabra ubicuo apareció sin dramatismo. Moquetas comerciales, tapicerías de tránsito, pasillos que se limpian por protocolo y no por estética. La apertura controlada del contenedor ocurrió sin sonido llamativo. El plástico, fatigado por el frío, cedió con un crujido corto. El contenido, fraccionado y marcado por el agua en bordes blandos, no ofreció una narrativa. Ofreció trabajo. El sexo se determinó con intervalo de edad compatible con la franja joven adulta. La cronología de muerte, inferida por estado de tejidos, temperatura sostenida y actividad insectil mínima, apuntó a un rango de 3 a 9 meses. Las superficies óseas mostraron impactos perimortem de objeto contundente. No había cortes que orientaran hacia herramienta afilada. Las palabras quedaron escritas sin adjetivos, porque en informes así los calificativos estorban. El equipo tomó muestras para ADN y guardó secciones para análisis complementarios, que, casi siempre, dicen menos de lo que se espera y más de lo que conviene a largo plazo. La química fue parca y útil. El residuo líquido atrapado en un pliegue arrojó señal de un agente limpiador con ópticos. La espectrometría confirmó un perfil compatible con productos de uso industrial, sin marca discernible. El polímero del contenedor, polietileno de alta densidad, no orientó más que hacia la categoría de ferretería o distribución genérica. Una traza de óxido en un tornillo interior habló de aire encerrado con humedad, no de sal. Era agua dulce, cerrada, fría, el tipo de agua que conserva sin prometer claridad. El examen de diatomeas en médula no aportó un patrón de ahogamiento. En un objeto sellado y en ese contexto térmico, el dato no sorprendió a nadie habituado a la prudencia. El perfil genético salió parcial y usable, con calidad suficiente para comparaciones con familiares y bases de desaparecidos. No ofreció una coincidencia inmediata. La negativa inicial no cambió el tono de equipo. En esa sala, el no todavía era parte del procedimiento. Pendry dejó 2 solicitudes adicionales,
microplásticos asociados a textiles y un barrido más fino de tensioactivos en la fracción acuosa. Con esos informes, el futuro del expediente ganaría milímetros, no titulares. Mientras el laboratorio ordenaba sus tiempos, la bahía devolvía lo que siempre devuelve, señales ambiguas. Los buzos bajaron por una escalera oxidada cuya baranda guardaba ecos de invierno en la palma. El agua estaba por debajo de los 5 grados. La respiración, medida por costumbre, se volvía un metrónomo. Avanzaron por sectores, guiados por un sonar con retorno granulado. El fondo, de limo y piedra, ofrecía perfiles bajos que confundían. Se marcaron 3 puntos y se levantaron 2 objetos sin valor, metal corroído, plástico sin relato. El tercero, apenas una bolsa de arena rota, se deshizo al tacto. La operación fue sobria, cansada, útil solo en negativo. En el cuaderno de campo quedó una página con coordenadas y la palabra despejado 3 veces. A veces, despejar es la única victoria posible. En la administración portuaria, un técnico revisó con paciencia el ciclo de grabación de cámaras viejas. El ángulo de una luminaria quemaba el encuadre en la zona alta, pero el patrón de un sedán gris, trazando la misma curva en 2 noches no consecutivas, se confirmó. La detención breve junto a una barrera sin función operativa se mantuvo como comportamiento y no como prueba. Kincaid incorporó los fotogramas a la línea temporal a la que había vuelto desde el principio. No se trataba de romantizar coincidencias. Se trataba de dejarlas a la vista sin adjudicarles un peso que no poseían. En tierra, la línea de trabajo aceptó la ayuda modesta del clima. El deshielo, irregular y práctico, abrió grietas donde antes había una superficie continua. Las canaletas expulsaron restos de limpieza nocturna. En una esquina de la US2, el rastro tenue de un detergente perfumado se mezcló con polvo de frenada, esa ceniza negra que se pega a los bajos del pantalón y tarda en irse. No era evidencia, era contexto que corroboraba un mapa de hábitos. Los lugares que se limpian por turno dejan huellas que huelen poco y hablan menos, pero orientan. Cyrus Mendoza escribió una pieza breve para el diario. No prometió nada, explicó el proceso sin nombres, la diferencia entre rumor y rutina, el porqué de pedir paciencia cuando el tiempo público exige otra cosa. En la redacción, la cafetera descansaba sobre un paño que había visto mejores días. En la ventana se adivinaba la línea gris del lago. Sus notas, más que contar, se encargaron de no añadir ruido. El expediente creció en dirección silenciosa. Licencias de mantenimiento nocturno, rutas de recogida de residuos, horarios de lavanderías industriales que trabajaban en días alternos. Un gerente facilitó planillas donde figuraban entradas y salidas de personal con iniciales en lugar de apellidos. La banalidad de los datos sostuvo el hilo que importaba. Quienes estaban en movimiento a horas en que la ciudad se creía detenida. No aparecieron grandes gestos, apareció la cadencia de un oficio. Sola Pendry cerró su jornada con 2 observaciones escritas sin énfasis. La primera, que el conjunto de fibras sugería contacto con superficies de tránsito más que con entornos domésticos. La segunda, que la presencia de blanqueadores no garantizaba origen, pero sí frecuencia de uso. Las 2 frases parecían menores, en realidad imponían una disciplina, buscar hacia adentro de lugares encendidos cuando el resto apaga la luz. En esa misma tarde, Kincaid volvió al mapa que había inaugurado el primer día. Redibujó con trazo fino la deriva estimada del contenedor durante el cambio de viento registrado en el parte. La línea se curvó hacia la entrada del puerto y luego, por efecto del relieve bajo el agua, se acercó a la costa como quien toma un atajo sin intención. A 2 centímetros de ese cruce, una anotación sobrevivía desde la semana anterior: revisar contratos de limpieza en perímetro portuario y moteles de carretera. El agua, con su respuesta mínima, empujaba hacia el interior. Registro de campo. Contenedor Chequamegon Bay. Hecho. Apertura controlada de contenedor. Sexo femenino. Intervalo de 20 a 35 años. Indicios perimortem de trauma contundente. Rango post-mortem estimado 3-9 meses. Residuo líquido con señal de agentes con blanqueadores ópticos. Fibras sintéticas compatibles con moqueta comercial. Ausencia de patrón de ahogamiento en análisis orientativo. Establecido. Polietileno de alta densidad sin marca identificable. Agua dulce y fría. Conservación ligada al sellado. Perfil genético parcial apto para comparación. Patrón de sedán gris con detención breve en zona portuaria en noches alternas. Barridos subacuáticos negativos en 3 puntos marcados. Se desconoce identidad de la víctima.
lugar primario del hecho, trayecto exacto desde punto de depósito hasta varada, relación entre itinerarios nocturnos y desapariciones en tierra. Hipótesis de trabajo, evento en interior con posterior ocultamiento, uso de espacios de limpieza rutinaria, motel, oficinas portuarias, almacenes, traslado hasta Rivera aprovechando horarios de baja vigilancia, coincidencia de itinerarios con rutas de servicio. Contrapuntos, fibras ubicuas no exclusivas, densidad alta de sedanes grises en el área, limitaciones de cámaras por ángulo y sobreexposición, búsquedas acuáticas con retorno granulado y valor principalmente negativo. La bahía, al caer la tarde, volvió a su tono opaco. El viento bajó 1 grado y los juncos hicieron un ruido de papel que nadie escucha si no decide quedarse un minuto más. El agua había respondido a su manera, con medidas, con temperaturas, con negaciones útiles. No dijo quién. Marcó el adentro desde donde convenía seguir mirando. 2 líneas avanzaron en paralelo durante semanas como si no tuvieran nada que decirse. La del laboratorio que afinaba sus negativos útiles y la de las calles que devolvían hábitos nocturnos con una parsimonia casi pedagógica. El cruce no se produjo por un golpe de suerte, sino por el trabajo sordo de las planillas. En la mesa de Mara Kincaid, una carpeta con contratos de servicios de limpieza nocturna convivía con copias de partes del puerto, libros de guardia de un motel en la US2 y un resumen de compras de suministros con fechas que se repetían con exactitud de reloj. El hilo era simple. ¿Quién estaba autorizado a moverse a horas en que la ciudad prefería no mirar? La pista química había sido poco glamorosa y precisa. El residuo del contenedor mostró señales de agentes con blanqueadores ópticos, una presencia que remite más a pasillos iluminados y cubos con ruedas que a sótanos y galpones. Las fibras recuperadas, ubicuas y tercas, apuntaban a moqueta comercial de tránsito. El laboratorio no ofreció un lugar, ofreció un tipo de lugar. En paralelo, los clips del puerto insistieron en un sedán gris que repetía una curva y se detenía un instante junto a una barrera sin función operativa. La cámara domiciliaria del timbre entregó un patrón de faros y sombra en una franja horaria que también había quedado marcada en el calendario de la comisaría. Ninguno de los elementos solo merecía un señalamiento. Juntos pedían una tabla. La tabla se armó con burocracia. La administración municipal remitió, tras solicitudes formales, la lista de licencias temporales y contratos menores de mantenimiento para el primer trimestre. En 2 líneas separadas aparecía el mismo proveedor, North Shore Janitorial. Uno para limpieza nocturna en un motel de carretera a la altura de la US2, otro para oficinas anexas a la zona de carga del puerto. La coincidencia no era un trueno. Era geografía y horario. Kincaid pidió los libros de guardia del motel. Eran cuadernos de tapas blandas con entradas escuetas, hora de entrada, hora de salida, firma abreviada, una casilla para observaciones que rara vez se llenaba. En noches alternas de marzo, el apellido repetido era Crowell, con iniciales variables según el ánimo de quien firmaba. En 2 de esas noches, el libro del puerto registró ingreso de personal de limpieza con un número de credencial que coincidía con el mismo proveedor. El sedán gris, en las cámaras, había descrito su curva en uno de esos turnos. El cruce no gritaba causalidad, daba un nombre para preguntar. El registro mercantil mostró que North Shore Janitorial pertenecía a Vincent Crowell, 41 años, domicilio en las afueras de Ashland, vehículo a nombre de la empresa. Un sedán gris de mediados de la década, con soporte delantero para placa sin placa montada. El detalle del soporte parecía menor hasta que se lo colocó junto a los fotogramas. El brillo metálico en un punto de la defensa, justo donde debería ir el tornillo, coincidía con el reflejo de las cámaras del puerto en noches frías. En el expediente, esa nota no se subrayó. Se dejó respirar. El rastro administrativo añadió otras piezas pequeñas. Compras al por mayor de detergentes con ópticos en un proveedor de Superior. Recibos mensuales sin marca preferente. Un lote de bolsas de polietileno de alta densidad adquiridas en enero con factura que incluía medidas estándar para contenedores de obra y limpieza. Nada de eso probaba un delito. Todo pintaba el contorno de un oficio presente allí donde el caso buscaba coordenadas. En el terreno, los gestos sostuvieron el tono. El gerente del motel, exhausto de preguntas, permitió revisar cámaras internas que mostraban lo que siempre muestran. Carros de ropa blanca apilados, pasillos de moqueta con estampado cansado, puertas que se abren y cierran sin urgencia.
En una franja de madrugada, un hombre de estatura media empujó un carrito hacia un cuarto de servicio. El ángulo no ofrecía rostro ni placa, solo una economía de movimientos propia de quien repite. En el puerto, el encargado de mantenimiento señaló un acceso lateral que, a ciertas horas, quedaba sin guardia visible. No acusó a nadie. Describió usos. Kincaid solicitó, por causas legales, datos mínimos de geolocalización de los teléfonos vinculados a la empresa en franjas concretas. La respuesta llegó con el lotismo habitual. Celdas que cubren más de lo deseable, silencios compatibles con modos de ahorro de batería, huecos que podían ser descuido o costumbre. En varias noches, uno de esos teléfonos dejó de emitir señal en el perímetro que encuadra el puerto y el motel. No era una pista, era un comportamiento. El nombre, con todo, no era una conclusión. Era una intersección. Vincent Crowell tenía dirección, licencias pagas, contratos menores en regla y una furgoneta auxiliar registrada a su empresa. Su sedán coincidía en color y silueta con cientos de vehículos en el condado. Sus horarios explicaban su presencia a deshoras en zonas en las que el caso levantaba preguntas. Para la ética de un departamento pequeño, esa suma imponía una disciplina. Avanzar sin permitir que la aritmética de coincidencias se disfrace de certeza. Sola Pendry consideró las fibras recogidas en la exploración previa de pasillos y felpudos de servicio. El laboratorio no encontró un encaje unívoco con un tipo de moqueta, solo compatibilidades razonables con materiales baratos, resistentes y de uso intensivo. En la fracción acuosa del contenedor, la firma de tensioactivos se mantuvo dentro de los perfiles de limpieza industrial. Esas constataciones empujaron la investigación hacia adentro. Revisar cuartos de mantenimiento, depósitos de suministros, horarios de lavanderías que prestaban servicio a terceros. Cyrus Mendoza, en el periódico, optó por el punto medio. Escribió sobre la infraestructura que sostiene una ciudad por la noche. ¿Quién limpia? ¿Quién recoge? ¿Quién revisa alarmas? ¿Por qué esa red de trabajos legítimos hace que un mapa de sospechas se parezca tanto a un mapa de oficios? No ofreció un nombre. Ofreció contexto para que el público entendiera por qué un expediente puede contener un cruce sin convertirlo en condena. En la comisaría, la pizarra mantuvo el equilibrio incómodo que diferencia un dato útil de una tentación. Los clips del sedán quedaron fijados a la altura de las entradas del libro de guardia, los recibos de compra de productos de limpieza a la altura de las fechas de desaparición relevantes, los mapas de deriva del contenedor a la altura del perímetro de trabajo del proveedor. El conjunto no dibujaba una flecha, dibujaba un nodo. El viento, esa tarde, había cambiado 2 grados. En la bahía, las olas cortas no alcanzaban a nombrarse. En tierra, el expediente agregó una hoja con un encabezado sobrio. Entrevista a Vincent Crowell, en condición de proveedor con presencia nocturna en áreas de interés. No había urgencia performativa. Había un método que exigía sostener a la vez el peso de una sospecha razonable y la presunción que protege a cualquiera que trabaja cuando el resto duerme. Registro de campo, intersección administrativa y de itinerarios. Hecho, coincidencia de proveedor de limpieza, North Shore Janitorial en motel de US2 y oficinas portuarias. Libros de guardia con firmas Crow en noches alternas. Sedán gris de la empresa con soporte delantero sin placa. Compras de detergentes con blanqueadores ópticos y bolsas de polietileno de alta densidad. Patrones de presencia nocturna en cámaras. Establecido, superposición de franjas horarias de servicio con ventanas de interés del caso, accesos laterales operativos en puerto durante turnos de limpieza, registros mercantiles y licencias en regla. Se desconoce relación directa entre servicios prestados y hechos investigados, identidad del conductor en clips, punto primario del evento vinculado al contenedor, vínculo con desapariciones en tierra. Hipótesis de trabajo, intersección logística, espacios de limpieza como corredores, que podría explicar coincidencias de tiempo y lugar, posibilidad de contacto oportunista en rutas de servicio. Contrapuntos, alta banalidad de materiales y horarios, equivalencia de silueta vehicular con parque automotor local, riesgo de sesgo por convergencia de datos administrativos, necesidad de entrevistas y verificación adicional antes de atribuir relevancia penal. La línea del agua y la de la calle, hasta entonces paralelas, habían dibujado al fin un punto en común. No cerraron el relato, ofrecieron un nombre sostenido por papeles y hábitos. A partir de ahí,
La investigación debía elegir el tono con el que se hacen las preguntas que importan, sin prisa, sin espectáculo, con la conciencia de que un mapa correcto también puede conducir a un lugar donde no pasó nada. El nombre circuló antes que la confirmación. No lo pronunció la policía, ni lo imprimió el periódico. Apareció en mensajes reenviados, en un foro de barrio donde se comparten horarios de recogida de basura y avisos de garaje, en un directo breve que un usuario hizo desde el estacionamiento de un supermercado con la cámara apuntando al suelo. La ciudad aprendió ese mecanismo hace tiempo. El rumor prueba primero el peso de un nombre, y si no cede, lo lleva a la superficie con la seguridad del que ya hizo su parte. Ese día, el nombre de Vincent Crowell pesó un poco más que la prudencia. La casa en las afueras de Ashland parecía cualquier otra. Siding claro, 2 ventanas al frente con persianas plásticas, un porche con una silla vigilando el camino de acceso. En el buzón, el brillo opaco de dedos recientes. En el borde del césped, una línea de nieve vieja dejaba el suelo duro. Un perro en la vivienda de al lado marcó su territorio con una constancia que nada tenía que ver con el caso, y sin embargo, componía la escena. Alguien pasó despacio en un coche, hizo una foto con el teléfono y siguió. Dentro, según el registro de la entrevista posterior, Crow dejó un vaso de agua a medio beber sobre una encimera limpia y abrió un cajón con llaves etiquetadas por colores. La normalidad a veces es el ruido más nítido. En el motel de la US 2, el personal de limpieza dobló las sábanas con el mismo gesto de siempre, pero las miradas pesaron más. Una recepcionista contó después que la luz del vestíbulo no cambió. Lo que cambió fue el modo en que los huéspedes respiraron mientras firmaban el check-in. En el puerto, el encargado de mantenimiento notó que 2 curiosos recorrieron la valla con el argumento de buscar un punto de pesca, y al pasar junto a la caseta dejaron una línea de preguntas que no estaban autorizados a hacer. Los lugares mantienen su trabajo cuando la atención los desborda. La ciudad ajusta el cuerpo y sigue. El periódico publicó una pieza sobria que evitó nombres y recordó el motivo de esa omisión: procedimiento, presunción, contexto. Al día siguiente, las cartas al director pidieron lo contrario. La demanda tenía tono de justicia inmediata, un deseo reconocible de proteger con dientes lo que el clima desgasta con paciencia. En la comisaría, la línea ética se sostuvo con un método que no necesita titulares. No decir hasta poder sostener, no insinuar con datos que no aguantan una audiencia, no convertir la suma de coincidencias en acusación. La negación no fue heroica, fue trabajo. La abogada Rena Sorrell llegó al edificio de madera pintada donde funcionaba su estudio con un maletín pequeño y la certeza de que su oficio vive en el borde de lo impopular. Presentó cartas a 2 administradores de foros locales, recordó responsabilidades sobre comentarios y moderación, fijó por escrito la petición de retirar publicaciones que convertían a un proveedor con licencias en persona de interés sin respaldo procesal. Los correos no frenaron la maquinaria por completo. Redujeron su velocidad lo suficiente para que el daño no se volviera irreversible esa semana. La familia de Janelle Corcoran pidió espacio sin una campaña. No hubo comunicado elaborado ni recurso a cámaras. Hubo una nota manuscrita que el periodista Cyrus Mendoza reprodujo con ortografía intacta y ninguna intervención. Solicitaban silencio hasta que la policía pudiera ofrecer algo que no fueran hipótesis. Agradecían a voluntarios y recordaban que la búsqueda no se sostiene con sospechas sueltas. En la casa de Evan Bristow, el garaje mantuvo el olor a madera aceitosa y a gasolina que caracteriza un trabajo doméstico bien hecho. Las herramientas guardaban un orden que no requería explicación. Ese orden en los relatos suele torcerse con facilidad hacia la conjetura. Aquí se sostuvo en su estante. El precio del rótulo se midió en gestos menores. En una tienda, 2 clientes abandonaron la cola al ver entrar a un hombre con uniforme de limpieza. En la acera, una mujer cambió de lado el bolso a la altura de un paso de peatones. En un taller, el mecánico que siempre charlaba al entregar llaves, evitó la conversación y puso la factura en el mostrador con el borde perfectamente alineado. Nadie dijo por qué. La balanza del día acumuló ese tipo de actos que tardan en desandar el camino, incluso cuando el expediente queda limpio. En la pizarra de la comisaría, la sección de comunicación registró más llamadas de prensa que la semana anterior. Kincaid respondió con frases cortas y un ritmo establecido. Lo que se sabe,
lo que falta por establecer, la necesidad de no interferir con entrevistas y barridos en curso. Al colgar, tomaba notas que parecían de contador, no de detective. Horas de equipos, turnos, ventanas de acceso a registros. En esa contabilidad sin brillo se juega la parte menos visible del deber. El departamento no perseguía un silencio general, perseguía el silencio específico que protege cuando el ruido es capaz de torcer el curso de una prueba. Sola Pendry no varió su cadencia. En el laboratorio, las bolsas de evidencia tomaron su sitio en estanterías que olían a metal y papel seco. Solicitó una segunda pasada sobre microfibras de moqueta, con un protocolo más fino para separar materiales de tránsito de textiles de habitación. El informe no prometía salto, prometía aclarar un matiz que, si resultaba, apuntaría hacia pasillos de servicio más que hacia cuartos. Esa clase de diferencia no detiene un rumor, pero decide la estabilidad de una hipótesis cuando llegue el momento de ponerla por escrito. Cyrus Mendoza escribió un texto sobre el modo en que las ciudades pequeñas protegen y señalan a la vez. Mencionó las cámaras nuevas que miraban demasiado alto, los petos reflectantes que ordenaban ánimos más que calles, los horarios que se adelantan una hora por ansiedad y que luego rara vez vuelven a su sitio. Evitó el nombre que circulaba sin permiso. Incluyó, en cambio, una lista de recursos prácticos para quienes querían ayudar. Dónde llevar comida a voluntarios, cómo ofrecer datos sin crear ruido, por qué un corte de luz en un portal no constituye por sí mismo una pista. La abogada Sorrell visitó a Crowell en su domicilio con la sobriedad de los que saben que, en algunas temporadas, la representación legal es una forma de contención. No montó una escena para cámaras ni habló de derechos en voz alta. Le pidió conservar registros de turnos, hojas de ruta de la empresa, facturas de suministros y redactó un aviso a su aseguradora laboral por si la situación derivaba en pérdida de contratos. El protocolo era aburrido y exacto. De esos papeles depende que un oficio sobreviva a una etiqueta cuando el viento cambia de dirección. El departamento, por su parte, programó la entrevista formal con Crowell, no como acto de exhibición, sino como paso de trabajo. La cita no admitía improvisación. Confluirían allí el cruce administrativo, las curvas del sedán en el puerto, los libros de guardia firmados y el mapa de hábitos. La decisión previa tuvo un peso ético nítido: avisar a fiscalía de cada movimiento, documentar con detalle cualquier interacción, mantener la puerta abierta a la posibilidad de que el nombre quedara, al final, en la zona de servicio y no en la línea de relato. La ciudad, esa tarde, bajó la voz sin saberlo. En el muelle, la cadena golpeó el poste con el mismo ritmo que en días anteriores. La bahía no ofreció espectáculo. El cielo devolvió una luz plana que borró los contornos hacia la hora del cierre. En ese clima, el precio de un rótulo se volvió tangible. Contratos en riesgo, familias suspendidas entre la necesidad de creer y la obligación de esperar, un periódico que evitaba el atajo, una abogada que escribía cartas impopulares, una detective que se negaba a cruzar la línea que separa la sospecha razonable de una acusación. Registro de campo, comunicación, ética y efectos colaterales. Hecho: circulación del nombre de un proveedor en foros y redes sin respaldo procesal, aumento de llamadas de prensa, gestiones de defensa para retirar publicaciones difamatorias, solicitud interna de documentación a la empresa implicada, programación de entrevista formal. Establecido: presión pública incrementada con efectos en hábitos comerciales y vecinales, necesidad de preservar cadena de custodia y entrevistas sin contaminación, contexto de oficios nocturnos que explica presencia en zonas de interés. Se desconoce: impacto final del ruido sobre testigos potenciales, grado de daño contractual y personal, relación material entre el nombre circulado y los hechos investigados. Hipótesis de trabajo: sostener límites de comunicación para proteger la integridad de la investigación, evitar que la convergencia de datos administrativos se convierta en culpabilidad social, documentar con detalle para, llegado el caso, limpiar o sostener un señalamiento ante un juez. Contrapuntos: demanda de la comunidad por respuestas rápidas, sesgo de confirmación alimentado por el cansancio, riesgo de que la prudencia sea leída como inacción. Al cerrar ese día, el expediente no cambió de volumen, pero cambió de peso. El rótulo instalado por fuera del procedimiento había producido consecuencias que ninguna hoja de ruta presupuestaba. El equipo se preparó para la siguiente jornada con la idea más simple y difícil:
que el deber, cuando la presión sube, consiste en mantener la forma. En el lago, el hielo residual delgado como papel aún flotaba junto a los juncos. La primavera seguía haciendo su trabajo. La investigación también. El amanecer llegó sin colores altos. La línea de islas al norte parecía una silueta de papel recortado, y la bahía respiraba en ráfagas cortas que levantaban un olor tenue a hierro y algas cortadas. El equipo de buceo bajó por la escalera con baranda oxidada. Las botas golpearon los peldaños con ese ritmo práctico que hace de la rutina un idioma. El agua estaba por debajo de los 5 grados. No había dramatismo, solo una suma de gestos medidos. Revisar hebillas, comprobar presión, marcar coordenadas con una cinta que se pegaba al guante como si reclamara permanecer en tierra. El sonar devolvió un dibujo grueso, un paisaje de fondo blando con 3 elevaciones que no prometían nada. En la segunda pasada, a pocos metros de la barrera donde el sedán gris acostumbraba detenerse, apareció una forma compacta que no era roca ni metal. Subió atada a una cuerda simple, chorreando un agua lechosa que se oscureció al tocar el aire. Era una mochila de mujer, de tela sintética, con cierres que habían conservado parte de su brillo bajo la capa fina de limo. Encima, una capa casi imperceptible de polvo negro del puerto, ese residuo de frenada que se pega a todo y tarda en irse. En la mesa del muelle, el protocolo se impuso sin requerir palabras. La bolsa de evidencia crujió bajo la primera etiqueta. Un técnico pasó con una lámpara UV para un reconocimiento preliminar. La fluorescencia respondió con desgana, pero respondió. No era suficiente para cantar coincidencias, sí para justificar que el laboratorio recibiera el hallazgo con prioridad serena. Dentro de la mochila, envueltas en plástico ordinario, se encontraron 2 prendas, un cepillo con pocos cabellos, un pequeño frasco de muestra de limpiador con blanqueadores ópticos y un recibo de una gasolinera que no aportó más que una fecha vieja y una hora sin correlato inmediato. El conjunto tenía el tono de esos objetos que no prometen camino, solo temperatura. Venían de un interior con limpieza frecuente, no de un cobertizo. El laboratorio de Sola Pendry trabajó con la economía del que ha aprendido a no esperar milagros de una mochila. El frasco estrecho entregó un perfil químico compatible con el agente ya detectado en el residuo del contenedor. El lenguaje del informe fue austero, coincidencia de familia, no de marca, presencia de ópticos, tensioactivos comunes en productos de uso industrial. Las fibras textiles del interior, ubicuas, volvieron a nombrar la moqueta comercial sin atreverse a un lugar propio. Los cabellos del cepillo permitieron un ADN útil. El resultado no llegó como un golpe, sino como un correo temprano que pedía confirmación lateral. Coincidencia parcial por parentesco con una mujer de Michigan que había registrado, meses atrás, la desaparición de su prima en una ruta que enlaza Superior con Ashland. El nombre apareció en la pantalla del ordenador de Pendry y se escribió después en una nota con la caligrafía cuidadosa de quien sabe que la tinta cambia el peso del papel. Delaney Corridan, 22 años, estudiante, viaje en noviembre por US-2. Última comunicación cuando el teléfono, según el registro, se detuvo entre un área de servicio y un motel sin pretensiones a la altura de la carretera. No fue una identificación oficial. Fue un nombre probable que exigía la prudencia de 2 llamadas. A fiscalía y a la familia que esperaba desde otro estado con la voz entrenada para no quebrarse en público. Mara Kincaid cruzó el dato con la tabla que llevaba semanas afinando. En el libro de guardia del motel, aquella noche de noviembre figuraba un check-in pagado con una tarjeta virtual de un monedero electrónico sin trazabilidad amplia. En la casilla de observaciones, una raya horizontal. En la planilla de servicios, un turno de limpieza nocturna a cargo del mismo proveedor que aparecía en el puerto. No era una cuerda. Era un punto más en un nodo que crecía al ritmo de la administración. El puerto, entretanto, ofreció objetos sin brillo y negativos útiles. Un anzuelo oxidado, una lata vieja, fragmentos de plástico sin relato. El tercer punto marcado por el sonar devolvió solo limo con olor a madera húmeda. Despejado, despejado, despejado. La palabra se repitió con una exactitud que a fuerza de reiteración parecía un conjuro. A veces el despeje sostiene más que un hallazgo torpe. En la lámina de agua, un par de gaviotas ignoró el movimiento humano como si las cosas de la orilla les fueran ajenas por decreto. Cyrus Mendoza escribió una pieza breve que explicó sin nombres la mecánica de una coincidencia por parentesco
y por qué, en esos casos, el tiempo debía estirarse un poco para confirmar lo que la técnica apenas insinuaba. Enumeró lugares sin convertirlos en circuitos de sospecha. Un motel que no salía en guías, una ruta que todos han tomado y nadie recuerda kilómetro por kilómetro. Una ciudad donde los oficios nocturnos sostienen el brillo de la mañana. La pieza no prometió nada. Ajustó el foco del público lo justo para que no persiguiera sombras. La abogada Rena Sorrell avanzó en paralelo por los bordes menos visibles del caso. Redactó peticiones formales para que se preservaran discos duros de cámaras que el motel almacenaba por encima del estándar. Solicitó a la administración portuaria un aseguramiento de copias redundantes y dejó constancia de que cualquier filtración que convirtiera el nombre probable en condena social sería perseguida con la misma disciplina que un impago. La frase tenía un tono seco. En ciudades pequeñas, la sequedad es una forma de cuidado. La carpeta del caso cambió de peso sin engordar. El mapa de la bahía, con su trazo de deriva dibujado a lápiz fino, recibió una marca mínima cerca del muelle donde subió la mochila. A 2 centímetros, el perímetro del motel y el cruce con los turnos de limpieza formaron un triángulo con esquinas demasiado gastadas para atraer cámaras. Kincaid no añadió flechas. Dejó en su lugar una lista corta de tareas precisas: ampliar comparación de ADN con familiares de Michigan, solicitar registros de habitación con prioridad de cadena de custodia, entrevistar personal de servicio de esa noche, corroborar hoja de ruta del proveedor en la franja horaria. El viento viró 1 grado y la luz cambió de calidad. En la calle, el hielo residual en los bordes de las veredas brilló como si alguien hubiera pasado un trapo con limpiador barato. Los detalles mínimos insistieron en sostener la narración cuando el cuerpo del caso pedía conclusiones que nadie podía defender aún. La ciudad siguió con su respiración baja. En el muelle, una cadena golpeó el poste con el mismo ritmo de siempre. El metal devolvió un golpe hueco que se perdió a pocos metros, como si la bahía no aceptara ecos ajenos. No hubo espectáculo en la entrega de las muestras al mensajero. Hubo formularios con firmas que parecían idénticas a las de ayer. Una caja con esquinas reforzadas, un desplazamiento sin imprevistos hacia un laboratorio estatal que completaría el perfil. La modestia del procedimiento respondió a una ética que la comisaría había defendido desde el principio: no subir el volumen cuando la evidencia todavía habla en voz baja. Dossier. Delaney Corridan Hecho. Noviembre de 2019. Viaje por US 2 entre Superior y Ashland. Última actividad de teléfono en tramo cercano a un área de servicio y a un motel de carretera. Familia en Michigan reportó desaparición y aportó muestra de referencia. Mochila con efectos femeninos y frasco de limpiador recuperado en proximidad del muelle. Coincidencia genética parcial por parentesco. Establecido. Pago de una reserva con tarjeta virtual de monedero electrónico. Turno de limpieza nocturna en el motel y en oficinas portuarias a cargo del mismo proveedor en días alternos. Perfil químico del limpiador compatible con el residuo del contenedor. Se desconoce. Identidad de quien ocupó la habitación. Vínculo material entre la estancia y el contenedor. Relación entre este episodio y las ausencias de Janelle Corcoran y Evan Bristow. Punto primario del hecho. Hipótesis de trabajo. Evento en interior con ocultamiento posterior. Uso de corredores de servicio para traslado, coincidencias logísticas entre rutas de limpieza y ventanas temporales de desaparición, casos posiblemente independientes unidos por geografía y horarios. Contrapuntos: posible contaminación secundaria de la mochila, ubiquidad de productos y fibras, uso de reservas con identidades prestadas, densidad de servicios en US2 que produce intersecciones sin causalidad. Al cierre de la jornada, la investigación llegó a ese equilibrio que rara vez se consigue en público. El expediente sostuvo 2 ideas al mismo tiempo sin pedir aplausos: que un nombre probable abre una puerta y que la puerta todavía no conduce a una sala con luz. El equipo preparó la siguiente fase con un calendario sobrio: esperar el perfil completo, cruzar facturaciones, ampliar entrevistas, programar un nuevo barrido subacuático después del próximo temporal, cuando el fondo ceda un poco más. La bahía no cambió su carácter por ello. En la distancia, las islas parecían quietas, guardianas impersonales de una costa donde la gente aprende a hablar bajo cuando el agua decide de volver a su ritmo. Esa mañana, el caso ganó pocos centímetros, y sin embargo giró 1 grado.
En trabajos así, ese grado decide hacia dónde mirar el resto de la semana. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.